Los 12 apóstoles de Jesucristo eran hombres sencillos de diversos orígenes, como pescadores, agricultores y artesanos. Lo dejaron todo para seguir a su Maestro. Testigos de la resurrección de Jesús, fueron llamados a difundir el Evangelio por todo el mundo. Sin embargo, su testimonio no estuvo exento de desafíos. Enfrentaron persecuciones y martirios debido a su fe, sacrificando sus vidas por amor a Cristo. Sus muertes no fueron por causas naturales. Cada uno es un testimonio conmovedor de su lealtad al Maestro y de la extrema crueldad que la humanidad puede infligirse mutuamente. Si sientes curiosidad por el destino de los 12 apóstoles, crees saber cómo murieron. Estás completamente equivocado. Sus vidas y muertes están envueltas en misterio, controversias y narrativas macabras. En este video, exploraré todos los detalles registrados en la Biblia, así como la información reportada por la Iglesia y los historiadores. Por lo tanto, los invito a suscribirse al canal, darle a me gusta y ver este video hasta el final. Juan el Apóstol, el amado. Juan el Apóstol es una figura central y misteriosa en las narraciones bíblicas. Era hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano de Santiago, también apóstol. Su historia está marcada por una cercanía única con Jesús, a menudo descrito como el discípulo a quien Jesús amaba. Esta relación especial le proporcionó a Juan una visión única de los acontecimientos y las enseñanzas de Jesús. Conocido por su sensibilidad espiritual y profunda comprensión, Juan fue fundamental en la transmisión de las enseñanzas de Jesús. Estuvo presente en momentos cruciales como la Transfiguración y la Última Cena, donde se reclinó junto al Maestro. Tras la muerte de Jesús, Juan desempeñó un papel crucial en la comunidad cristiana primitiva de Jerusalén. Fue testigo de la ascensión de Cristo y un vínculo vital entre los apóstoles. Sin embargo, el destino de Juan está envuelto en misterio y simbolismo. Juan sufrió diversas persecuciones, principalmente dirigidas por el emperador Domiciano debido a su predicación del Evangelio en Efeso. Según la tradición, Juan fue capturado, torturado y luego arrojado a un caldero de aceite hirviendo. Sin embargo, Dios milagrosamente le preservó la vida y no sufrió daño alguno. Ante el milagro, el emperador decretó su exilio a la isla de Patmos, que funcionaba como prisión en el imperio. Subrayo que no existe ningún versículo bíblico que afirme o que podamos usar como referencia para afirmar que Juan fue arrojado a aceite caliente antes de ser llevado a la isla de Patmos. Lo que tenemos en este caso es solo la tradición de los llamados padres de la Iglesia que lo afirman, nada más. Los padres de la Iglesia fueron, de hecho, hombres celosos que desarrollaron una teología que la Iglesia aún utiliza hoy. Muchos relatos y detalles sobre la muerte de los apóstoles fueron descritos por los padres de la Iglesia y por la doctrina cristiana. Posteriormente, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió visiones apocalípticas recopiladas y registradas en el Apocalipsis de la Biblia. Estas revelaciones resaltan su proximidad espiritual y revelan profundas enseñanzas sobre el futuro. En cuanto a su muerte, la tradición cristiana informa que Juan, a pesar de varios intentos de ejecución por parte de las autoridades romanas, murió por causas naturales. Según el obispo Policarpo de Efeso, confirmado por Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, el apóstol Juan murió en Efeso, Asia Menor, en el año 100 después de Cristo, aproximadamente a los 94 años. Sin embargo, se dice que su tumba estaba vacía cuando Constantino la abrió para edificar sobre ella. En la madurez de su vida, Juan, envuelto en la sabiduría adquirida durante décadas de reflexión y servicio, se convirtió en un pilar de la comunidad cristiana. Sus palabras, llenas de profundidad espiritual, guiaron, corrigieron y animaron a los fieles. Sus enseñanzas, impregnadas de la convivencia con Cristo, resonaron con autoridad y amor, fortaleciendo las raíces de la fe naciente. En sus últimos días, el amado apóstol reflexionó sobre el entramado histórico que había presenciado. Desde sus humildes comienzos a orillas del mar de Galilea hasta las complejas situaciones de Efeso, donde la Iglesia ya luchaba por mantener su identidad en un mundo a menudo hostil. En cada palabra que escribió, en cada consejo que dio, Juan enfatizó la esencia del Evangelio, el amor incondicional de Dios manifestado en Jesucristo. Constantemente recordaba a la comunidad la importancia de permanecer fieles a la verdad, a la vez que instaba al amor y la unidad, invocando la misma petición de Jesús a sus seguidores de ser uno. Juan, capítulo 17, versículo 21. En las visiones registradas en el Apocalipsis, Juan ofreció a la Iglesia una perspectiva de esperanza y triunfo, incluso en medio de persecuciones y tribulaciones. Señaló la victoria final del Cordero, Jesús, sobre todas las fuerzas del mal. Estas visiones simbólicas sirvieron de aliento a los cristianos a lo largo de los siglos, recordándoles que, por muy grande que sea la adversidad, el triunfo final pertenece a Dios. En el ocaso de su vida, Juan dejó un legado inconmensurable, no solo como uno de los apóstoles fundadores de la Iglesia, sino también como ejemplo de fe, amor y perseverancia.
A través de sus escritos y su vida, continúa inspirando a incontables generaciones, señalando siempre el amor redentor y transformador de Jesucristo. Santiago, hermano de Juan. Santiago, conocido como Santiago hijo de Zebedeo, estuvo presente en la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo y en la dolorosa agonía de Jesús en Getsemaní. Su estrecha relación con Juan y con el propio Cristo resalta su posición prominente entre los apóstoles. Su importancia en la Biblia se evidencia por el hecho de que formó parte del círculo íntimo de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús. Junto con Pedro y Juan, estos 3 presenciaron milagros y enseñanzas exclusivas, lo que revela la especial confianza que Jesús depositó en ellos. Sin embargo, tras la muerte de Jesús, la trayectoria de Santiago tuvo un final dramático. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 y 2, se registra que Agripa, el torrente de Judea, buscando complacer a los judíos, ordenó la ejecución de Santiago, hermano de Juan. El rey Herodes atacó a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos y mató a Santiago a espada. El relato no proporciona información detallada sobre el método exacto de ejecución, pero la tradición sugiere que Santiago fue decapitado o atravesado con una espada. Es importante destacar que hay 2 apóstoles llamados Santiago en las Escrituras. Santiago, hijo de Zebedeo, a quien ya conocemos, y Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. Su participación activa en los evangelios es relativamente discreta y menos evidente en comparación con la de otros apóstoles. Tras la muerte de Jesús, la información sobre las actividades de Santiago, hijo de Alfeo, se vuelve aún más escasa. Sin embargo, la tradición cristiana sugiere que desempeñó un papel en la expansión del evangelio, posiblemente participando en actividades misioneras. En cuanto a la muerte de Santiago, la falta de detalles específicos en las escrituras y la diversidad de tradiciones hacen que la narrativa en torno a la muerte de Santiago el Menor sea un punto de incertidumbre. No obstante, la mayor parte de la doctrina cristiana cree que Santiago, hijo de Alfeo, también murió por orden del rey Agripa Ripón en Jerusalén, siendo decapitado públicamente. La imagen de Santiago decapitado se encuentra a menudo en pinturas, esculturas y otros objetos religiosos. Sin embargo, otras fuentes, como un libro del siglo I después de Cristo titulado El martirio de los apóstoles, afirman que Santiago fue arrojado desde el pináculo del templo de Jerusalén y luego lapidado. En la Jerusalén del siglo I, la noticia de la muerte de Santiago, uno de los pilares de la iglesia primitiva, resonó intensamente en los callejones y mercados. Su martirio no solo fue un duro golpe para los seguidores de Jesús, sino también una clara señal de la creciente tensión entre la joven iglesia y las autoridades judías y romanas. La muerte de Santiago fue un momento decisivo, un punto de inflexión que reafirmó la seriedad y el coste de la misión cristiana en la comunidad de creyentes. La pérdida de Santiago evocó una mezcla de duelo y determinación. Pedro y los demás apóstoles, ahora más conscientes del peligro inminente, se fortalecieron en la fe y decidieron continuar la misión que Jesús les había encomendado. La muerte de Santiago fue un doloroso pero poderoso recordatorio de que el camino que habían emprendido exigiría sacrificios extremos. Sin embargo, la muerte de Santiago no fue en vano. Inspiró una nueva ola de evangelización y testimonio entre los cristianos. La iglesia, aunque perseguida, comenzó a extenderse más allá de las fronteras de Jerusalén y Judea, llegando a Samaria y, finalmente, a los confines del Imperio Romano. El mensaje del Evangelio, nutrido por la sangre de los mártires, halló terreno fértil en corazones sedientos de esperanza y verdad. Mientras tanto, Santiago el Menor continuó su discreto pero vital ministerio. Aunque las escrituras aportan pocos detalles sobre sus acciones posteriores, la tradición eclesiástica sugiere que también desempeñó un papel importante en la difusión de la fe. Su dedicación silenciosa y perseverante contribuyó al crecimiento y fortalecimiento de la comunidad cristiana durante un periodo de incertidumbre y desafíos. La historia de los 2 Santiagos, cada uno con su propio camino y destino, se convirtió en fuente de inspiración para las generaciones posteriores de cristianos. Representan la vocación diversa dentro de la iglesia, uno llamado a un papel público y un final dramático, el otro a una contribución más silenciosa, pero no menos importante. Al reflexionar sobre las vidas de los apóstoles Santiago, hijo de Zebedeo, y Santiago el Menor, recordamos que el camino del discipulado puede adoptar múltiples formas. Cada uno de ellos, a su manera, abraza el llamado a seguir a Cristo. Ya sea en la plaza pública, portando la espada del verdugo, o en la discreta pero esencial sombra del servicio fiel. Sus historias siguen resonando en la memoria de la iglesia, recordando a todos los creyentes que, independientemente del camino que sigamos, estamos llamados a vivir y dar testimonio de nuestra fe con valentía, amor y fidelidad inquebrantable. Pedro, originalmente conocido como Simón Pedro, nació en Galilea. Era pescador de profesión, cuando Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Su nombre, Simón,
fue posteriormente cambiado a Pedro, que significa roca o piedra, simbolizando la firmeza de la fe que demostraría a lo largo de los evangelios. Pedro es retratado como un discípulo ferviente, a menudo impulsivo, pero profundamente devoto de Jesús. Presenció milagros como caminar sobre el agua y fue el primero en reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pedro desempeñó un papel central en la Última Cena y fue destacado como líder de los apóstoles. Su negación de Jesús durante el arresto es un episodio significativo, seguido de un profundo arrepentimiento y restauración por parte del propio Jesús tras la resurrección. Tras la muerte de Jesús, Pedro emprendió un viaje por el vasto territorio del Imperio Romano para difundir el mensaje del Evangelio. Finalmente, se estableció en Roma, donde asumió el liderazgo de la comunidad cristiana. Su papel es evidente en los Hechos de los Apóstoles, donde desempeña un papel crucial en la expansión del Evangelio, especialmente entre los gentiles. En el año 64 después de Cristo, la ciudad de Roma fue consumida por un gran incendio que desencadenó una serie de acontecimientos. El emperador Nerón culpó a los cristianos del incendio y comenzó una persecución implacable contra ellos. Pedro terminó detenido y condenado a muerte. La tradición también cuenta que, por humildad, pidió ser crucificado cabeza abajo, alegando que no merecía morir como su maestro. El lugar elegido para su crucifixión fue la colina del Vaticano, donde hoy se alza la majestuosa Basílica de San Pedro. Pedro se convirtió en uno de los primeros mártires del cristianismo, contribuyendo significativamente a la expansión del Evangelio por todo el mundo. Su muerte se considera un testimonio valiente y definitivo de su fe inquebrantable en Jesucristo. La historia nos cuenta que, durante esta persecución, muchos cristianos fueron sometidos a horribles torturas y ejecuciones. Pero la fe de la comunidad se mantuvo firme, a menudo fortalecida por el ejemplo de valentía y sacrificio de líderes como Pedro. A medida que ardían las llamas de la persecución, la fe cristiana se extendió con mayor vigor, una llama inextinguible que desafió la opresión y la muerte. La decisión de Pedro de ser crucificado cabeza abajo, según narra la tradición, no fue solo un acto de humildad, sino también un poderoso testimonio de su devoción a Cristo. Esta decisión refleja la profunda transformación que se produjo en la vida de Pedro desde aquel primer encuentro a orillas del mar de Galilea, con el impetuoso pescador, hasta convertirse en el pilar de la Iglesia, un líder cuya fe y convicción guiaron a innumerables personas en su camino con Cristo. Su muerte no fue el final, sino un nuevo comienzo. La historia de Pedro, marcada por sus fracasos y triunfos, se convirtió en fuente de inspiración y aliento para todos los cristianos. Su camino, marcado por la negación y la restauración, la valentía y el sacrificio, resuena a través de los siglos, recordándonos que la gracia y el amor de Dios son suficientes para transformar y fortalecer incluso a los corazones más débiles. Judas Tadeo. El emperador Nerón también parece haber sido responsable de la muerte del apóstol Judas Tadeo, también conocido como Levio Tadeo o Judas hijo de Santiago. A pesar de ser uno de los apóstoles menos mencionados en la Biblia, sus contribuciones y su legado son significativos. En la Última Cena, Judas Tadeo cuestionó el significado de Jesús, palabras que demuestran un genuino deseo de comprender los misterios del reino. Tras la muerte de Jesús, continuó desempeñando un papel esencial en la propagación del Evangelio, especialmente en las regiones de Mesopotamia y Persia. Su importancia en la Biblia es evidente en sus epístolas, donde se le reconoce como autor de una breve y conmovedora carta dirigida a los cristianos. En esta epístola, exhorta a los creyentes a mantenerse firmes en la fe y a practicar el amor fraternal. Respecto a la muerte de Judas Tadeo, la tradición cristiana difiere en cuanto a los detalles. Una narrativa sugiere que fue martirizado junto con Simón, mientras que otra indica que fue lapidado. Otras fuentes afirman que Judas Tadeo fue asesinado a hachazos, una forma brutal de ejecución en aquella época. Independientemente de los detalles específicos, su muerte suele considerarse un testimonio de su dedicación y fidelidad a Cristo. Judas Tadeo es venerado como uno de los santos patronos de las causas perdidas y desesperadas, simbolizando la esperanza que persiste incluso en las situaciones más difíciles. Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés, hermano de Simón Pedro, aunque a menudo a la sombra de otros apóstoles más prominentes, compartió una cercanía especial con Jesús desde el comienzo de su camino como discípulo. Andrés se asocia frecuentemente con momentos cruciales en los evangelios, como la multiplicación de los panes y los peces, donde entregó a un niño 5 panes y 2 peces, convirtiéndose en un instrumento de la manifestación del poder divino. Su importancia en la Biblia también es evidente en la lista de los 12 apóstoles, donde se le menciona constantemente entre los primeros. Tras la muerte de Jesús, continuó la propagación del cristianismo primitivo. Su viaje misionero lo llevó a diversas regiones, incluyendo Escocia y Grecia, donde tradicionalmente se le considera el fundador de la Iglesia de Constantinopla. En cuanto a la muerte de Andrés, la tradición cristiana sugiere que sufrió el martirio por crucifixión en Patras, Grecia.
Antes de ser crucificado, Andrés sufrió una larga sesión de tortura, siendo brutalmente azotado. Sin embargo, su crucifixión tiene un aspecto singular. Fue clavado en una cruz en forma de X, que posteriormente se conocería como la Cruz de San Andrés. Se cree que Andrés, al igual que Pedro, pidió ser crucificado de esta manera porque se sentía indigno de morir como Jesús. Sus restos fueron encontrados siglos después y llevados a Escocia por mar tras el naufragio del barco. Felipe, el apóstol. Originario de Betsaida, la misma ciudad que Pedro y Andrés, Felipe fue llamado por Jesús para seguirlo. Su identificación específica en los evangelios, a menudo mencionado como Felipe de Betsaida, resalta su origen y ayuda a diferenciarlo de otros con el mismo nombre. Felipe se asocia a menudo con episodios significativos de la narrativa bíblica. En uno de ellos, Jesús le pide a Felipe que aborde el tema de alimentar a la multitud. Poniendo a prueba su fe, la respuesta de Felipe revela la perspectiva humana ante un desafío aparentemente insuperable. Evalúa la situación considerando los recursos materiales disponibles y responde a Jesús diciendo que los 5 denarios de pan no alcanzan para que cada persona reciba una porción. A pesar de la lógica humana, Jesús toma los panes y los peces, da gracias a Dios y los distribuye. Milagrosamente, los panes y los peces se multiplican, alimentando no solo a 5.000 hombres, sino también a mujeres y niños con 12 canastas de sobras recogidas incluso después de la muerte de Jesús. Felipe sigue desempeñando un papel crucial en la propagación del Evangelio. Su viaje misionero lo lleva a diversas regiones, incluyendo Samaria, donde obra milagros y bautiza a muchos en el nombre de Jesús. El Nuevo Testamento no proporciona información sustancial sobre la muerte del apóstol Felipe. La información sobre su muerte se basa principalmente en tradiciones eclesiásticas, y no existe un consenso claro sobre los detalles. Los relatos afirman que Felipe murió crucificado y lapidado en Hierápolis, Asia Menor, en el año 80 después de Cristo, durante la persecución de los cristianos por el emperador romano Domiciano. Simón el Celote. Simón, conocido como Simón el Celote, es uno de los apóstoles cuya historia en la Biblia está marcada por una identidad única y un ferviente compromiso con sus principios. Se sabe poco sobre la vida de Simón antes de su llamado por Jesús. Su designación como celote sugiere una posible asociación con el grupo político-religioso de los celotes, conocidos por su ferviente dedicación a la independencia de Israel. Esta afiliación implica un ferviente celo nacionalista antes de su encuentro con Jesús. Los detalles sobre la muerte de Simón el Celote son escasos. En las Escrituras, la mayoría de los relatos afirman que Simón fue brutalmente torturado. Su cuerpo fue desollado y cortado por la mitad durante la persecución de los cristianos por el emperador romano Trajano. Bartolomé. El apóstol Bartolomé fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Su primer encuentro con Jesús se describe en el Evangelio de Juan, donde Felipe se lo presenta y Jesús lo recibe como un hombre sin engaño. Tras la muerte de Jesús, el apóstol Bartolomé viajó a la India para predicar el Evangelio. Logró convertir a muchas personas al cristianismo, lo que atrajo la atención del rey pagano Astiages. Furioso con la predicación de Bartolomé, ordenó su encarcelamiento y ejecución. Sobre la muerte de Bartolomé, la información histórica es limitada y la tradición cristiana ofrece diversas versiones. Se afirma que Bartolomé se enfrentó al martirio, mientras que la tradición cristiana ortodoxa tiene una narrativa peculiar sobre su muerte. Según esta tradición, en el año 51, Bartolomé fue desollado vivo antes de ser crucificado boca abajo por negarse a renunciar a su fe en Cristo. Su piel fue exhibida públicamente como advertencia a otros apóstoles y evangelistas como Mateo. Mateo, el apóstol y evangelista, antes de ser llamado por Jesús, era conocido como Leví, un recaudador de impuestos en Capernaum. Su profesión lo colocó en una posición a menudo despreciada por la sociedad, pero su vida cambió drásticamente cuando Jesús lo llamó a seguirlo. Su contribución más perdurable fue el registro escrito de su testimonio en el Evangelio, que se convirtió en parte fundamental del Nuevo Testamento. Según las antiguas tradiciones cristianas, Mateo continuó predicando el Evangelio tras la ascensión de Jesús. Los relatos sugieren que predicó en diversas regiones, como Etiopía y Persia, la actual Irán. Existen varias versiones sobre su muerte. Sin embargo, la tradición más extendida afirma que Mateo fue martirizado en la ciudad de Nadab, ubicada en Etiopía, y que mientras celebraba misa, fue asesinado a espada. Su vida, testimonio de su fe en Jesucristo, dejó una huella imborrable en el cristianismo. Su evangelio sigue siendo una fuente vital de sabiduría y guía, y su vida sirve como ejemplo de cómo la gracia transformadora de Dios puede transformar el corazón humano y utilizarlo para la gloria del reino. La historia de Mateo nos recuerda que Dios llama a todos, independientemente de su pasado o posición social, a participar en su obra redentora en el mundo. Tomás,
también conocido como Tomás el Mellizo, es uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Originalmente pescador en Galilea, Tomás cobró relevancia a los evangelios por su sinceridad y, en ocasiones, su vacilación al creer en sucesos extraordinarios. Su identificación como Dídimo sugiere que pudo haber sido gemelo, aunque la identidad de su supuesto gemelo no se menciona específicamente en las Escrituras. Tras la muerte de Jesús, Tomás expresó dudas sobre la resurrección y declaró que solo creería tras tocar sus heridas. Este escepticismo le valió el apodo de Tomás el Incrédulo. Posteriormente, en su encuentro con Jesús, Tomás fue invitado a tocar sus heridas y en su confesión de fe, proclamó: «Mi Señor y mi Dios». Destaca no solo la misericordia de Jesús, sino también la importancia de superar las dudas y alcanzar una fe profunda. La información sobre la vida posterior de Tomás es limitada. Las tradiciones cristianas sugieren que participó en misiones en la India, difundiendo el mensaje del Evangelio. Según esta narración, Tomás fue martirizado con lanzas en Chennai, India, tras una exitosa misión evangelizadora. Judas Iscariote, el traidor. Finalmente, Judas Iscariote, nombre que resuena a través de los siglos como sinónimo de traición, es una figura prominente en los evangelios como el apóstol que entregó a Jesús a las autoridades religiosas. Judas era originario de la ciudad de Queriot, de donde proviene el apellido Iscariote. Se sabe poco sobre su vida antes de convertirse en discípulo de Jesús. Su elección como uno de los 12 apóstoles indica que inicialmente compartió la vocación y el propósito común con otros seguidores de Cristo. El trágico momento que marcó la historia de Judas ocurrió durante la última cena. Según los evangelios, Satanás se apoderó de Judas, lo que lo llevó a traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Luego, con un beso, identificó a Jesús ante los líderes religiosos, indicando quién debía ser arrestado. El motivo de la traición de Judas sigue siendo una cuestión compleja y especulativa. Algunos apuntan a posibles desilusiones o expectativas incumplidas con respecto al reino terrenal que anticipaban. Otras teorías sugieren motivos financieros o influencias malévolas. Tras la traición, la vida de Judas se sumió en una espiral de tragedia. Al darse cuenta de las consecuencias de sus actos, intentó devolver las 30 piezas de plata a los líderes religiosos. Pero, incapaz de lidiar con la culpa y el remordimiento, Judas terminó ahorcándose. La tradición cristiana suele destacar el trágico final de Judas como recordatorio de la gravedad de la traición. Pero también arroja luz sobre la tensión entre el libre albedrío humano y el plan divino. Su muerte en la horca, según los relatos, ocurrió en un campo conocido como el Campo de Sangre o el Campo del Alfarero. Esta zona fue adquirida con las 30 monedas de plata que Judas había devuelto. Ubicado cerca del Valle de Hinón en Jerusalén, el campo fue originalmente un terreno baldío destinado al entierro de extranjeros y criminales que morían en la ciudad. Llamado el Campo de Sangre, su nombre evoca la sangre de Jesús, que, según la narrativa, fue derramada como parte de la traición de Judas. Además de su simbolismo vinculado a la traición, el campo también se convirtió en un símbolo de arrepentimiento y redención. La muerte de Judas Iscariote se relata en el Nuevo Testamento, concretamente en los Evangelios de Mateo y los Hechos de los Apóstoles. Las narraciones difieren ligeramente en los detalles, pero convergen en el mismo trágico final. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 3 al 5, tras traicionar a Jesús, Judas se arrepintió e intentó devolver las 30 piezas de plata a los líderes religiosos. Sin embargo, rechazaron el dinero. Consumido por el remordimiento, Judas arrojó las monedas al templo, se fue y se ahorcó. El relato de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 18 y 19, ofrece una versión ligeramente diferente. Describe que Judas, tras arrepentirse, cayó durante un descenso, lo que provocó que su cuerpo se reventara y sus intestinos se derramaran. A pesar de las pequeñas diferencias, ambas narraciones apuntan al mismo trágico final. Esta triste conclusión está marcada por un profundo remordimiento y desesperación, lo que convierte la historia de Judas en un solemne recordatorio de las consecuencias de la traición y el peso del arrepentimiento sin esperanza ni perdón. Espero que hayan disfrutado del video. Suscríbete al canal, dale me gusta y haz clic en uno de los 2 videos que aparecerán para seguir viéndonos. Un abrazo y que Dios los acompañe.